Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a compartir el devocional que tiene como título Enviados a hacer lo imposible. Debemos considerar que con el cambio de algunas letras, el sentido de una palabra puede significar exactamente lo opuesto. Por ejemplo, si eliminamos solo 2 letras a la palabra imposible, esa acción cambiará todo el contenido de una palabra y significará exactamente lo opuesto. Algo imposible es algo sin posibilidades de que ocurra. Sencillo, ¿no? Un escritor dijo: a veces olvidamos que imposible es una de las palabras favoritas de Dios. En la Biblia tenemos innumerables ejemplos de todo lo que Dios con su poder hizo, también por medio del Señor Jesús, pues su poder estaba en Él. Jesús nos enseñó cosas que humanamente son imposibles, pero con Él, ¿cómo fueron? Fueron posibles. Que si nuestra mirada terrenal se limita solo a eso, que nos resultan improbables, para la omnipotencia de Dios, nada, pero nada puede quedar sin ser realidad. Hasta aquí todo claro, pero algo a lo que nos centraremos hoy es en cómo Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para hacer lo imposible en algo posible. Tal vez esto al inicio parezca un poco descabellado. Pero sí, nosotros, personas comunes y corrientes, podemos ser usados de maneras más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. De esto tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Pensemos: Moisés, un hombre tartamudo que fue enviado a liderar a un pueblo de miles de personas, a liberarlo de la opresión y la esclavitud. Y aunque Moisés hizo todo para librarse de esa tarea que a sus ojos y mente humana jamás podría haber hecho, al final Dios se encargó de usarlo para que fuera posible. Un pueblo que llevaba años esperando recibió la respuesta de Dios por medio de este humilde hombre. Otro ejemplo lo tenemos en Pedro, un pescador simple, un humano común y corriente. Fue discípulo del Señor Jesús, aprendiendo nada más y nada menos que del Hijo de Dios, y por el poder que el Espíritu Santo le dio. Quienes habían sido ciegos por años volvieron a ver. Quienes no podían caminar, caminaron de nuevo. Rescató almas. Fue un pescador de hombres como Jesús se lo prometió el día que lo conoció. Muchas veces vemos esto o lo que otros que fueron usados por Dios como si fueran historias lejanas o ajenas a nuestra realidad. Sin embargo, esta es parte de nuestra misión como cristianos, y en la Biblia tenemos no solo ejemplos, sino la orden de hacerlo. Tenemos en su palabra, en los 4 evangelios, el momento en que Jesús alimentó a 5.000 personas. Una y otra vez hemos estudiado este texto, pero hay un detalle que los invito a detenernos, y es en el papel que tuvieron los apóstoles. No me refiero al buscar qué darles a los demás. Veamos más allá. Dice la palabra de Dios: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, para que vaya a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos
para toda esta multitud. Esto lo encontramos en Lucas 9, del 10 al 13. Debo realzar lo que Jesús dijo: dadle vosotros de comer. Aquí tenemos un Jesús que había ya más que demostrado ser el Hijo de Dios, habiendo sanado a miles, convertido el agua en vino, diciendo: ustedes pueden darle de comer. Hay otro texto en la Biblia que dice que Jesús estaba probando a sus apóstoles. Eso lo encontramos en Juan 6, 5 y 6, que dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Es muy importante, hermanos, que reflexionemos en esta parte donde se puede explicar como si Jesús hubiera dicho a sus apóstoles, parafraseando lo que leímos. Es como que Jesús hubiera dicho: hay una necesidad aquí. ¿Ustedes qué van a hacer? Dadle vosotros de comer. Ustedes pueden hacer algo. Seguidamente viene la típica respuesta humana: no tenemos más que 5 panes. Casi como decir: ¿qué? ¿Yo? Pero si no se puede, ¿pero de dónde? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre con excusas. Nada diferente a lo que responderíamos cada uno de nosotros. Pero Jesús les dijo: ustedes denle de comer. Y también nos dice a nosotros: ustedes pueden hacer de lo imposible algo posible. Más adelante la Biblia nos cuenta cómo Jesús tomó acción y de pocos panes y peces dio de comer a más de 5.000 personas, porque recordemos, eran 5.000 hombres y tenían familias, o sea, fueron mucho más de 5.000. Sin duda fue un milagro del Señor, pero además un recordatorio a cada uno de nosotros de que su poder no solo se limita a lo espiritual, también responde a lo físico, pues la alimentación y cuidados de personas también son posibles por Él. Para Él nada es imposible. ¿Alguna vez hemos podido ser usados por Dios para algo increíble? Lo hemos vivido en tiempos anteriores a la pandemia. Ver los domingos como niños pequeños buscan a Dios y aman a Dios. He visto cómo han llegado niños nuevos que nunca habíamos visto y ahora, en ese tiempo, han escuchado su palabra por quienes se ocupan de este ministerio. ¿Cómo alguien como nosotros, que podemos ser usados en un propósito tan meritorio, nos preguntamos? ¿Eso es imposible hacerlo cuando lo queremos hacer en nuestras fuerzas? Pero con el Señor debemos considerar que todo ha sido posible. Y así se pueden describir más cosas, muchas más. Pero Dios nos dice que hay muchas cosas más en las que Él desea enviarnos para hacer de lo imposible algo posible. Nos ha llenado de su palabra para darnos ánimo y recordarnos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dijo Pablo en Filipenses 4:13. Propias palabras de Pablo, hablándole a los filipenses, antes de padecer tiempos de necesidad. Estas palabras fueron más allá de las adversidades que iban a venir o le estaban sucediendo, que todo lo podía porque Cristo estaba con él. Tenemos además al mismo Señor Jesús, quien dijo a los apóstoles: lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Eso lo encontramos en Lucas 18:27. No hay nada que Él no pueda hacer y no hay nada
que en su nombre y si está en su propósito que nosotros no podamos hacer. Sea el Señor obrando en el ánimo de lograr hacer aquellos que creemos que no podemos lograr en nuestra fuerza. Hemos cantado tantas veces ese coro que dice: eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Tenemos un Dios que nos ha de proveer lo necesario, porque muchas veces en nuestra fuerza no vamos a lograr absolutamente nada. Para Él todo es posible, porque Él es Dios. El Señor nos bendiga.